Muy buenos días, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 13 y estamos en versículos 1 hasta 7 otra vez. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra, que nos enseñes cómo relacionarnos con el gobierno, como individuos y como iglesias. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, estamos tratando la pregunta: ¿cómo debe el cristiano relacionarse con el Estado, o sea, el gobierno? Y última vez vimos cómo debemos pensar del gobierno. Debemos recordar que los poderes del gobierno son puestos ahí por Dios. Y en general resistirlos es resistir a Dios. Debemos obedecer al gobierno por conciencia, no por necesidad y temor. También vimos que someternos al gobierno por los cristianos puede ser un testigo poderoso para el evangelio. Pero ese es un principio general. Hay veces cuando lo que el cristiano debe hacer es servir a Dios, no a los hombres. Y entonces, si nuestra responsabilidad a Dios conflicta con el gobierno, hay que obedecer a Dios y no al gobierno. Y en todo esto debemos tener mucho cuidado para que hagamos lo correcto, y cuando hay pregunta, pues debemos orar y pedir que el Señor nos guíe. Vimos también que los que tienen el poder del gobierno son responsables para castigar a la maldad y promover el bien. Los en el gobierno pueden usar la espada si es necesario para defender el país o para castigar a los criminales. Y vimos que la clave es que hay una ética personal enseñada en la Biblia, que es que no buscamos la venganza, pero que hay una responsabilidad al gobierno por Dios, que es castigar a los malhechores. Venganza es mía, dice el Señor. Entonces nosotros confiamos en el Señor para castigar los que nos hacen mal a nosotros personalmente. Pero el gobernador es, como dice en versículo 4, vengador para castigar al que hace lo malo a la sociedad o crímenes y cosas así. Bueno,
Hoy quiero hablar la relación entre la iglesia y el Estado, no tanto el individuo, aunque un individuo puede ser parte de la iglesia y del Estado, pero ¿qué debe pensar o cómo deben relacionarse las iglesias y el Estado? En la historia hemos visto que a veces la iglesia busca usar el gobierno para hacer bien y a veces el gobierno busca usar a la iglesia para promover sus metas y sus ideas. Y el asunto no se habla directamente en la iglesia, digo en la Biblia, por la razón que por los primeros 3 siglos el cristianismo fue una religión no legal y los cristianos fueron perseguidos. Y entonces no hubo relación entre el Estado y la iglesia. Pero desde el tiempo de Constantino, el emperador, hemos tenido en efectivo uniones entre iglesia y Estado. Y este es un asunto importante, bien importante, en los países que se llaman cristianos. Entonces, algunos dicen, bueno, los cristianos no deben tener nada que hacer con el gobierno. Hay otros que dicen que los cristianos deben buscar usar el poder del gobierno para promover el evangelio. Yo creo que los dos están errados y que los cristianos como individuos deben participar en el gobierno, pero cuando tenemos una mezcla de iglesia y gobierno siempre lo que resulta es daño al evangelio y no ayuda. Entonces vamos a tratar el asunto y como no se habla directamente, voy a buscar unos principios bíblicos que debemos recordar cuando meditamos en este asunto y hacemos lo que debemos hacer como cristianos en nuestros países. El primer principio que debemos recordar es que el reino de Dios crece por persuasión y no por fuerza. Cuando el Espíritu Santo mueva para creer fe en Cristo. O sea, no hay ley que el hombre puede hacer que va a cambiar el corazón de cualquier hombre. Cuando se usa el poder del gobierno para tratar de hacer cristianos, no es bueno. Unos muy mal ejemplos, los conquistadores, cuando vinieron al Nuevo Mundo, dijeron a los aztecas y otros, o van a creer en Cristo o van a perder sus cabezas. Entonces sí, muchos se unieron con el cristianismo, pero esto no cambió sus corazones. Otro ejemplo es las cruzadas, y los que hicieron estos no llevaron el cristianismo a otras tierras. Lo que hicieron es endurecer los corazones de las gentes que conquistaban y maltrataban contra el cristianismo. Y todavía en algunas partes del mundo, por las cruzadas, hay gente que son muy endurecidos contra el cristianismo. Y algunos dicen, pues no vamos a
usar la espada, pero no importa los métodos. No hay ley que va a cambiar el corazón. Jesús dijo, el viento sopla donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es Juan 3:8. En Juan 1:13 dice que creyentes son nacidos, déjenme leerlo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios tiene que crear fe en el corazón. Por eso el apóstol dice, 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra batalla no es con carne y sangre, y por eso no podemos usar los poderes de carne y sangre para ganar la victoria contra el diablo y para ganar almas a Cristo. Además, Cristo mismo dijo, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, y por eso mis discípulos no van a pelear por mí. Y entonces, cuando buscamos usar las fuerzas del gobierno para ser cristianos, erramos. Alguien dice, pues no podemos mandarles ir a la iglesia, pues parece ser bien en un sentido, pero en la historia lo que ha resultado siempre es reacción contra la iglesia, porque está esforzando a la gente a hacer lo que no quiere. Y nuestro deber es ganarnos por persuasión para que desean a Dios y busquen la salvación que Cristo tiene. Cuando Pablo hablaba a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 5:10 hasta 12, hizo claro que la iglesia solamente tenía autoridad sobre los miembros de la iglesia y no los que están afuera, los que no son creyentes. Entonces, Pablo dijo en 2 Corintios 5:11, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. O sea, para promover el reino de Cristo, tenemos que persuadir a los hombres y debemos reconocer que no podemos hacer esto con poderes humanos, aún nuestros poderes de persuasión, que es predicando el Evangelio y testificando a Cristo y confiando en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo en el fin quien tiene que obrar y abrir el corazón a la persona para que crea. Entonces en verdad es el Espíritu Santo que va a ser creyente del incrédulo, y no podemos hacer que obre el Espíritu Santo y no podemos esforzar a los incrédulos a creer, ni debemos tratar de usar fuerzas para convencerlos. Debemos confiar en Dios, en su Espíritu, para convertir a los que Él quiere. Y los bautistas en Europa y en este país, los Estados Unidos, en sus días primitivos, sufrieron mucho por las manos de otros cristianos que quisieron que todos crean lo mismo y que tenían el poder del Estado para perseguir a los que tenían otras ideas. Y por eso los bautistas, cuando este país fue formado, ellos buscaban y consiguieron lo que está en nuestra Constitución, que proteja la libertad,
que cada individuo sirva al Señor conforme a su conciencia, que no sea mandado por el gobierno a unirse con cierta denominación o cosas así. Entonces tenemos una heredad, si esta es la palabra, de libertad de conciencia. Es bien importante que reconocemos no solamente nuestra libertad, pero la de otras personas también. El reino crece por persuasión y no podemos hacer cristianos por fuerzas, sea por la espada o por ley o otra cosa. Es el primer principio. El segundo principio: los gobiernos de este mundo están en las manos del Dios de este mundo, o sea, el diablo. Y el diablo inevitablemente usa el poder del gobierno para perseguir y no promover la fe. En el libro de Apocalipsis presenta humanidad como el mar, y las bestias que salen del mar son gobiernos. ¿Por qué se usa la ilustración de bestia? Porque el poder siempre se usa contra el pueblo de Dios. Por 300 años, los primeros cristianos fueron perseguidos. Luego, con Constantino, el emperador, él dijo que el cristianismo iba a ser la religión del Estado. Fueron legalizados. ¿Y cómo usaban los cristianos su poder su nuevo poder en el imperio romano? Pues casi inmediatamente comenzaban a castigar y perseguir a los cristianos que no creen igual con ellos. Y tristemente, esto ha seguido igual por lo menos por los últimos 1500 años, donde hemos tenido relaciones entre la Iglesia y el Estado. El Estado siempre busca usar la Iglesia, y la Iglesia siempre busca usar el Estado para castigar a los que no están de acuerdo con los que están en poder. Y algunos dicen, pues, es verdad, pero nosotros somos piadosos y si nosotros tenemos poder, vamos a ser mejor. Bueno, le voy a decir primero, porque no es por poder canal que podemos avanzar el reino. Pero además de esto, ¿cómo podemos asegurar que los que nos sigan van a usar el poder bien y no mal? Voy a decirles, aún si tú eres la persona perfecta y si tienes todo el poder, la uses para el bien. La persona que te sigue con el poder no va a ser igual. La historia de la iglesia, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, es de caer. Y estoy hablando de los bautistas, tanto como los demás. La única cosa que para la declinación es avivamiento. Y después de un avivamiento, otra vez. Es igual como en el Antiguo Testamento. Cuando cuando Dios levantó un rey, la gente seguía a Dios por un tiempo, luego bajaban la fe y se apartaron de Dios hasta que pasó lo mismo. Y así es con las iglesias. En la Biblia, ¿cuál iglesia tenía más
oportunidad que Éfeso. Pablo pasó mucho tiempo allí y también Apolo. Pero a pesar de todo esto, Pablo dijo a ellos, Hechos 20:29, de que después de su vida, lobos rapaces van a entrar. Y luego dijo, de vosotros, hombres que hablan cosas perversas, van a levantarse. Y leímos en Apocalipsis 2 que esa iglesia había abandonado a su primer amor. Entonces, si estudiamos la historia del cristianismo en el mundo, lo que vemos es que Dios es constantemente, en las palabras de Apocalipsis 2 y 3, quitando candeleras y poniendo nuevas candeleras en diferentes lugares, prendiendo nuevas candeleras. Muchas veces cuando Dios obra en avivamiento, pone el vino nuevo en odres nuevos, porque los viejos son demasiado endurecidos y no pueden aceptar lo que Dios está haciendo. Si damos a la iglesia, si demos a la iglesia poder para asegurar que la doctrina, poder terrenal estoy diciendo, para asegurar que la doctrina es correcta, pues ¿quién decide? Yo. Entonces mañana o día siguiente, la misma iglesia va a usar el poder para promover mala doctrina. Pregúntenme, yo les pregunto, díganme, en todo el globo, donde hay un país que tiene iglesia oficial, que tiene una iglesia viva, eficaz, que está salvando hombres, enviando misioneros, que es llena de gente santa y piadosa. Las iglesias unidas con los estados siempre son decaídos, porque cuando sustituimos el poder del Estado para el poder del Espíritu, perdimos el poder para promover Cristo y su salvación. Entonces, segundo principio es que el diablo tiene control del gobierno, los hombres son caídos y siempre usa para mal y no bien. Tercer principio, Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo quiero libertad, adorar a Dios conforme a mi conciencia, tengo que conceder a otros la misma libertad. Si yo quiero la libertad a atender cualquier iglesia, entonces necesito conceder esa libertad a otros. Si no quiero que mis impuestos sean usados para edificar a los mosquitos, no, estoy diciendo la palabra, los edificios que los de Islam usan para ahora, si no quiero que mis impuestos paguen por esos edificios, no debo pedir que los impuestos paguen por la iglesia, el edificio donde yo adoro a Dios. ¿Por qué? Porque lo que hago con otros, lo que quiero que otros hagan conmigo, yo debo hacer con ellos. Hay algunas religiones donde se considera bien para maltratar a gente que adoran o creen en una forma diferente. Yo no creo que Jesús permite esto. No tenemos que estar en acuerdo con otra gente
para ser civil con ellos, para tratarlos en una forma civilizada. Y el cristianismo tendría mucho mejor nombre en el mundo si los cristianos siempre trataban a otros como ellos quieren ser tratados. Entonces vamos a recordar estos tres principios, que solamente podemos crecer el reino por persuasión, que el Dios de este mundo usa los gobiernos y que debemos seguir la regla dorada, tratar a otros como queremos ser tratados. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? Bueno, primero, puesto que los hombres son caídos y el gobierno se consiste de hombres caídos, aun cuando algunos son cristianos, la iglesia nunca debe permitir que el Estado le diga lo que debe creer o cómo debe adorar a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en lugar de los hombres. Y por eso, las iglesias tienen que resistir la tentación, recibir favores del gobierno, sea dinero o otra cosa, que vienen con condiciones. Y cuando el gobierno nos da favores, siempre quiere imponer condiciones. Sí, vamos a darte este dinero, pero no puedes hacer esto y esto, no puedes enseñar esto. Como sujetos de reinos terrenales, nos sujetamos a los gobiernos terrenales hasta el punto en que nos dicen cómo debemos adorar al Señor y cómo debemos creer. Pero en este punto tenemos que decirles que están yendo más del poder que Dios les ha dado y que tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Yo creo que cristianos deben ser patrióticos por su país, pero nunca hasta el punto de poner el país antes de Dios. Segundo, la iglesia nunca debe buscar usar el poder del gobierno para esforzar que la gente adore a Dios conforme a sus creencias. La regla dorada debe convencernos aquí. O sea, si no es suficiente persuadirnos por la palabra, entonces no debemos usar fuerza. Y en esto debemos estudiar la historia, especialmente la historia de las iglesias que se han unido con el gobierno. La fuerza política usada por la iglesia mata y no da vida, arruina el testimonio de los cristianos. Entonces creo que la iglesia debe esconderse y no hacer nada. No. Dios no nos ha llamado a ser monjes, viviendo aparte y no participando en la vida de la nación. Nos ha llamado a ser sal y luz en el mundo. Yo creo que la iglesia debe ser la conciencia de su nación. ¿Qué es esto? Debe anunciar lo que es correcto e incorrecto y debe regañar a los en poder que lo hacen bien. Juan el Bautista, ¿por qué perdió su cabeza? Porque regañaba a Herodes de su adulterio. ¿Por qué fue Jesucristo matado? Últimamente, porque regañaba
a los líderes por su hipocresía. Los apóstoles no dudaron decir al Sanedrín, al concilio de los judíos, que ellos fueron culpables de haber matado a Jesucristo. Fueron echados en la cárcel por decirlos, pero esto no les importaba. Iban a decir la verdad. El púlpito tiene el derecho de informar al pueblo sobre asuntos que son morales, que afecten la fe, y tiene el derecho de regañar o animar a los gobernadores cuando están siguiendo o cuando están violando principios divinos. Pero yo creo que debemos tener mucho cuidado y no debemos atacar a personajes en general. Ciertamente debemos decir a los hombres y a las mujeres lo que es correcto e incorrecto, y debemos avisar a todos los hombres lo que va a pasar si desobedecen a Dios, y a los que nos gobiernan debemos recordarles que van a dar cuenta a Dios por la manera en que han usado su poder para gobernar cualquier país. Menos que nuestros líderes quieren oír lo que Dios dice, más que debemos anunciarlo. Y si suframos por eso, tenemos que sufrir. Hoy día muchos dicen, los cristianos no deben hablar de nada de cuestiones de morales en respecto a la ley. Bueno, mi respuesta es, toda la ley es moral. Y cristianos tienen el derecho, tanto como los demás, para participar, por lo menos en un país libre. Debemos hablar a los asuntos morales del día, sea del aborto, de homosexualidad, del racismo, de otras cosas así. Y debemos aceptar la oportunidad de participar en el gobierno cuando tenemos esta oportunidad. Debemos buscar ejecutar la ley bien y asegurar que los derechos de todos los creyentes y los incrédulos son protegidos. La hipocresía del izquierdo es esto. Dicen que quieren la libertad para hacer lo que ellos quieren, pero no nos quieren dar la libertad de ser en desacuerdo con ellos. Nosotros tenemos que permitir que otros sean en desacuerdo con nosotros. Necesitamos hombres piadosos en el gobierno que van a buscar justicia para todos, no por algunos. Y no podemos esforzar la fe, pero podemos buscar persuadir. Y quiero concluir diciendo, si tú no has creído en Cristo todavía, no serías persuadido ahora para creer por el Espíritu Santo en Jesucristo. Él te da paz, un poder, una esperanza que ningún gobierno hermano puede darte. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser siervos fieles en este mundo y buscar, honrar y glorificarte, obedeciendo a nuestros gobiernos en cuanto podemos, participando en el gobierno en cuanto podemos, para honrar, para hacerlo bien y no hablar mal. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.